Hola a todos jóvenes, estamos de vuelta con el arquitecto Luis para conocer. Arquitecto, muy buen día. Hola, buenas tardes, Abraham. Aquí andamos nuevamente. Muy bien, ahora vamos a conocer el modelo 2. El modelo 2 que le llamamos nosotros Casa Tierra. Recuerden que este es Casa Fuentes 28. Este es Casa Tierra, pues derivado de la estética y la materialidad que tiene, le pusimos ese nombre. Entonces recuerden que son casas gemelas, pero con identidades diferentes, al menos en fachada, en materialidad y en algunos acabados. Entonces la idea es conocer qué cambió en estas, ¿no? Y aquí los materiales son los que llaman mucho la atención, ¿verdad? Claro, como Estos te muros de decía, concreto. son materiales más en bruto. Quizá enfocar la casa en otro tipo de usuario, quizá en una pareja más joven que acaban de casarse, no sé, que buscan una primera casa. Entonces es una casa mucho más atrevida, más versátil en cuanto a su fachada, más natural, también si se podría decir, diferente a la otra que es una casa más hogareña, más cálida, ¿no? Entonces por eso tenemos acá elementos aparentes en concretos, en adoquines, en firmes pulidos, hasta el murete de CFE, de hecho le pusimos su acabadito Su chucum. para que pareciera como la miniatura de la casa, ¿no? Pero sí, o sea, el ingreso es diferente, se siente diferente, tenemos una banquita. Aquí manejamos maderas de encino para lograr otra paleta de colores también con estos grises y estos cafés. Entonces tenemos el mismo tratamiento en el firme, ¿no? Con el tipo terrazo, jardineras igual con plantas de acá de la región. ¿Y este acabado de cemento pulido, es cemento pulido o es alguna otra pasta? Este sí es una pasta de chucum, que de hecho se llama cemento pulido. Entonces este sí es una pasta, porque hicimos la experimentación y teníamos como que cierto miedo y temor de que no quedara como queríamos. Entonces mejor le metimos esto y todo tiene su sellador también. Ese sellador, fíjate que nos dimos cuenta que ayuda, primero que nada, a proteger el material. Si tú le tiras ahorita una cubeta de agua, todo el agua se va a escurrir, no le va a permear. Entonces eso ayuda a mantener la identidad y la apariencia del acabado. Y también lo que hace el sellador, exagera el tono, exagera la veta. Entonces se aprecia todavía un poquito más como ese dibujo que da el acabado natural, como si fuera algo rupestre y antiguo, que era la búsqueda también. Se ve genial. ¿Qué marca es el aplanado? La pasta. La pasta es de Kimiplaster, Skinny Plaster, buenísimo. exacto, de Kimicolor. La marca se llama Kimicolor y el producto es Kimiplaster. Ah, Skinny Plaster, ok, Exacto, ok. y ahí la verdad es que es un muy buen proveedor porque tiene diferentes colores de chupum. O sea, hay amarillo, hay rosado, hay azul, hay café, hay gris, hay blanco. Está el original que es el color chupum, que es el beige. Entonces sí tiene una variedad de tonos. Jóvenes, les recuerdo que existe ya el marketplace de la plataforma de Nobra.org. Entonces, si tú eres una persona, si tienes una empresa que vendes el Kimicolor, regístrate gratis en Enobra, vende el producto y te lo van a comprar hasta en Estados Unidos. Entonces, vale mucho la pena que registren sus productos para que pueda conocer las personas todos estos acabados que estamos viendo en los videos. Me gusta, ¿eh? O sea, la luz es más baja, Sí, ¿o soy yo? Sí, ¿verdad? es más baja porque primero que nada está nublado, ¿no? Y Sí. segundo, ¿te acuerdas que te comentaba que en la casa de al lado los vanos que dan hacia el pasillo se aprovecha Son mucho blancos. que el pasillo es blanco y rebota la luz y Ajá. entra también una luz difusa? Aquí como el color es siguiendo la lógica de la fachada, la casa es un poquito más oscura. Tiene otra atmósfera. Tiene otra atmósfera. Y Exacto. esto te habla del gusto por la luz que puede tener una familia, Claro, ¿verdad? Si te gusta un poquito más este ambiente más nubloso, ¿no? O sea, pues esta es la casa para ti. claro. Sí, en cuestiones de la cocina, aquí vemos todo igual, los mismos elementos, mismo criterio estructural, cambio el piso, la cocina cambia su modulación un poquito, tiene un poquito más de almacenamiento de gavetas en la parte de abajo. Por cuestiones de costos, las placas son iguales también, porque nos salió mucho mejor comprar dos placas Jumbo. Tiene entrepaños diferentes, pero sigue siendo el mismo espacio de cocina, el mismo desarrollo de cocina,
También aquí le cambiamos su backsplash, que creo que le va muy bien con el blanco. Sí, sí le va Y bien. el tono de la madera, creo que combina muy bien, a diferencia del otro que es más blanco, Ah, ok, que es un poquito más gris. Este encino le juega bien. Me Sí, gusta. fíjate que tratamos de buscar una madera, buscamos y buscamos una madera que combinara muy bien con estos grises, con el chucum y con el piso, para que dialogara muy bien con todo eso. Mira, ahí está subiendo la luz. Sí, Exacto, es que se estaba nublando, te digo. está muy claro. Pero aún así sí le resta un poquito de rebote de luz el color que tiene en el pasillo. Ujú. Sí, porque en la otra casa estaba impactando la luz de ese lado, ¿no? En ese Exacto, momento, como tú exacto. dices, Sí, rebotaba. fíjate, ahí ya se volvió a ir ahorita la luz. Ajá. Entonces, te digo, Cancún es muy, muy variable, o sea, no sabes qué te vas a topar. Y el acabado del muro también es un pulido, ¿o es pintura? El de aquí afuera, Ese naranja o café, ese es pintura. ese sí es pintura, Sí, ¿ok? este sí es pintura directa, por cuestiones de costos. Ya andábamos ahí, ya llegando al tope. Entonces tuvimos que mejor meterle una pintura. Ya no pudimos evocar el material, que hubiera sido lo ideal. Pero pues al menos sí se siente que todo esto te abraza con el mismo material, tanto enfrente como atrás. O sea, tiene esa misma lógica del acabado, donde está aplicado. El uso de buñas creo que aquí todavía es mucho mejor para evidenciar los tonos del chucum. Ah, claro. La alberca igual, es la misma, mismo acabado. Aquí otro chucum obviamente, porque meterle el que tiene acá en las fachadas del café, ya sí va a sentir muy oscura también la alberca. Entonces es mucho mejor este tono de chucum que genera esta agua pues muy turquesa que se da acá. Súper bonito. La buña que no toca el muro a la losa, ¿verdad? Exacto. Sí, prácticamente ahí nos está dividiendo el elemento estructural de la trave con el entrepiso, vaya. Ujú. Entonces creo que acá todavía se valoran más estos gestos. Si te das cuenta, igual hasta el pretil hay uno. O sea, Ah, creo eso que está bonito, sí, sí, creo sí. que todavía se valora mucho más estos gestos No lo había visto. porque va separando los acabados, o al menos el color, porque el acabado es el mismo. Pero te hace ver como que dos piezas diferentes también. Y en cuestiones de servicios es igual, tenemos el cuartito de bombas de los equipos de la alberca, el área de servicio que habíamos visto y el pasillo de servicio también que habíamos visto con su cuarto de servicio. O sea, en programa es exactamente igual. Entonces todo por alrededor tiene exactamente los mismos juegos del acabado y esa misma buña perimetral que va rodeando todo lo que, o sea, separa todo lo que es planta baja de primer nivel, vaya, Se con ve sus muy bien el acabados. acabado. Me encanta cómo Sí, está corta bonito. muy elegante, ¿verdad? O Sí, sea, pareciera que es una pieza muy, sí, muy sí, sí, prefabricada. sí, está bonito. Bien hecho. Ah, la escalera marina, cómo arranca desde acá arriba. Sí, para que no estorbara en el paso del pasillo. ¿El pasillo de 1 metro libre o es No, menos el es muro? 1 metro ya contando el muro, lo Ok. que te piden aquí. ¿De qué capacidad son las cisternas que trabajan ustedes aquí? Aquí trabajamos una cisterna que de hecho está al frente. Ahorita la vamos a ver si quieres para que veas un detalle que hicimos de que quedara oculta la tapa. Si te das cuenta, yo creo que Ah, no la notaste. no, no, no. Entonces, son cisternas de 5,000 litros, 5,000. que creo Fíjense, que está bien para este tamaño de casa qué, y los servicios que tiene. qué interesante se ven los huecos, ¿eh? La Sí, profundidad de los huecos. sí. Desde aquí fíjate que se ve una perspectiva padre porque se ve como si todo esto fuera un monolito y de repente Ajá. tiene esas instrucciones. Está muy bien. Y arriba, pues el que habíamos visto Ah, claro, de la claro. ventana El de fija las del escaleras. vestíbulo, Al de sí. que ahí obviamente vamos a tener una visual diferente dado que pues esta pared no nos pertenece, entonces pues, no podemos controlar cómo se iba a ver ahí. Claro. Pero tuvimos una visita de unos alumnos que les damos clases y dice, bueno, no se ve como la otra, pero es un arte abstracto, dice, porque ya lo vas a ver ahorita cómo está la chorradera de cemento y todo que desafortunadamente quedó así en la otra casa, pero bueno, el tema era la luz más que nada, o sea, que tuviera entrada de luz también en ese punto. Maestro, ¿y dónde das clases? En la náhuac, Excelente. Un en la saludo náhuac de aquí de Cancún. a los estudiantes de la náhuac. Claro, seguramente seguidores del canal, te Yo lo puedo estuve, yo, asegurar. yo estuve aquí hace como, bueno, estuve en la náhuac, estuve como en el 2016, Ok, en una charla. Fue de las primeras que tuve. Le mando un saludo al buen John Smith, que fue de los estudiantes que me invitaron.
Pues con John hicimos la colaboración para que documentara él. Él hizo la sesión fotográfica ¿Ah, sí? de Casa Tierra. Eso es todo, La John. de acá la hizo Ami Bello. Muy buena Sí, ella. sí, sí. Sí, Ya sí. está por ahí, ya la vamos a sacar las fotos. Nos Y, mandas después el link. claro, allá nos documentó Ami Bello y acá estuvimos dándole seguimiento al trabajo que anda haciendo John Smith con su cuenta de A Minimal Moment, creo que se llama en Instagram. Y Muy me aesthetic, gustó, ¿verdad? sí, nos gustó mucho el ojo que tenía Sí, y esa postproducción que existe en las fotos y dije yo con mi socia Elisa, ¿sabes qué? Casa Tierra creo que le va mucho a la identidad que le está metiendo él. Entonces él nos ayudó con la excelente. sesión. Vamos a dejar las redes sociales también del buen John Smith El para que buen lo John puedan Smith. buscar. También haciendo fotografía, maestro. Y pues si quieres vamos al primer nivel para notar lo que es el cambio un poquito más drástico en cuanto a sensación y atmósfera que tienen los balcones. Que Más que fíjate, nada. aquí es importante recordarles que hay un acabado distinto en la losa, ¿verdad? Aquí casi no se ve, pero sí. Aquí dejamos una pasta fina de uniblock, tal cual, no se pintó. Uniblock. Solamente están pintados los muros pues ahora sí que los muros verticales. Y la parte del plafón tiene sí, de hecho se logra ver como un ostión, ¿no? O sea, Sí, como sí, que no es sí. totalmente blanco, porque aquí le metimos una pasta fina de uniblock. Y es Y se pulida. dejó, sí, la tratamos de estuquear y se dejó natural, no se pintó. Se ve muy bien. O sea, era parte de la idea también. Me dan ganas de hacer una casa con ese acabado. Sí. Toda. Está muy bien. Es que fíjate que en el proceso, te digo, fueron muchos procesos que llevamos durante el trabajo de la búsqueda de cómo iba a ser el proyecto, la materialidad, cómo identificar las dos casas, o sea, ese fue un reto también. Y dijimos, una premisa tiene que ser el bajo mantenimiento y la mano de obra, o sea, que sí iba a impactar notablemente por cuestiones de que lo que te comentaba, que ahorita está subiendo mucho la mano de obra. Entonces, tomamos muchas decisiones de dejar materiales tal cual son, o sea, por dos cosas. Primera es como que una identidad que tenemos nosotros como oficina de la materialidad y el espacio. Y segunda, pues la economía que te digo. Y la verdad que juegan muy bien, o sea, lucen muy bien. Perfecto. No, te dan ganas, te insisto, de dejarla así. Bueno, para los que no han visto el video anterior y andan ahí de despistados, aquí tenemos el baño de la planta baja. Exacto, un medio baño. Se aprovecha perfecto. Que siempre funciona un medio baño abajo de las escaleras. ¿Tú qué les dirías a los que dicen que no debería de haber baños debajo de las escaleras? Bueno, yo les diría que si tienen una disposición como esta, en la que hay un basamento que ya nos está restando, o sea, robando una altura, en el siguiente desplante o desarrollo de la escalera, pues ya se tiene una altura considerable, entonces ya no queda apretado. Pero creo que un baño debajo de las escaleras es una solución típica muy, 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 muy antigua, ¿no? Sí. De como que nadie quiere verlo ni quieren que robe espacio y órale, te vas abajo de las escaleras, ¿no? Pero siempre y cuando se tenga un buen espacio óptimo, creo que no hay problema. La cuestión es la altura, o sea, que la parte donde Exacto. te sientas Que no no- quede alto, o sea, si logras que no quede bajita esa parte, no hay problema. Exacto. ¿Y qué queda abajo de esa, adentro de esa puerta? Esta puerta de aquí, Ajá. aquí tenemos como una pequeña bodeguita, Ok, ok. aprovechando No hay bombas ni nada. No, 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 es como una pequeña, pues un Covacha. pequeño lugar, exacto, una covachita de almacenamiento aprovechando el monolito de aquí, que obviamente no es macizo, o sea, tiene un hueco. Ahí está el monolito. Sí, este monolito que pues tiene este detalle para que se sintiera realmente un monolito, o sea, desde un inicio el concepto fue, vamos a hacer un monolito y que luego la escalera empiece de otra manera acá, o sea, de cierta manera la sentimos ajena a la escalera, o sea, es como una pieza diferente donde puedes tener macetas también o algún adorno aquí. Y luego acá empieza realmente la escalera para nosotros. Entonces te da como un punto de descanso y te avientas lo siguiente, para que no se sienta también muy pesada. Exacto. Igual la escalera pues es muy amplia, o sea, pensando en que se puedan maniobrar muebles y todo eso. ¿Cuánto mide de ancho? ¿Más del Tenemos, metro? sí, tiene más del metro, tiene 1,22. Perfecto. Entonces está óptima. Excelente.
Empiezan a lucir las lámparas. ¡Ay, el ventilador aquí es otro modelo! Claro, para que hiciera juego con la carpintería. Nos tienes que decir cómo se llama ese modelo, ¿eh? Está Se muy llama bien. Atrio, de la marca Masterfan. Masterfan, ahí Sí, está. tienen de hecho, los dos son el mismo modelo. El otro ventilador se llama Merope, de la marca Masterfan, y este es el modelo Atrio de la marca Masterfan. No lo puedo encender ahorita porque olvidamos el control, pero ¿Y qué costo tiene aproximadamente? eh, este con nuestro descuento ya quedaba en 7,300 me parece, Ok, y el otro en 7,500. está bien bonito, sí lo vale. Sí, sí lo vale. Son ventiladores decorativos, muy funcionales, la verdad. Le puedes graduar la luz en ambos. Puede Ok. ser fría, neutra o cálida. Entonces esa era la idea también, que tuviera y se mezclara con la luz de aquí. Son por vía Wi-Fi también. Hombre. Entonces son muy buenos. Ay, la madera se ve de súper buena Sí, calidad. fue lo que más cercano encontramos Está perfecto. a que tuviera esta estética. Entonces realmente se siente también parte Sí, claro. de la casa. Lo que te decía, desgraciadamente a veces no Ah, todas por eso decía arte abstracto. sí, Sí. no todas las batallas se ganan, entonces, pero bueno, no pasa nada, ¿no? La premisa era la entrada de luz. O sea, lo que se logra en la otra casa fue una resultante de esta casa, pero acá ya no teníamos el control, ¿no? De qué podía pasar. Parece un side tumbly. Muy Pero bien. bueno, sí, estuvimos en cierto punto tentados a pintarle la fachada también al vecino, pero bueno, ya tampoco se puede hacer mucho. Que le pongan una cortina. Sí, caray. Ah, la diferencia de la luz. Sí. Claro, acá se siente más luz porque la celosía no está de entrada. Claro. Entonces es un poco más abierto con esa vegetación que creo que se ve súper bonito. Sí, sí, se ve muy bien. El contraste, ¿no? De esto natural. Me te abro por acá. Igual Sí. en cancelerías estamos trabajando lo mismo, línea española, mismas luminarias, contactos apagadores, carpinterías, todo es igual, nada más cambia obviamente la madera cada encino, pero el diseño, si te das cuenta, es igual. Excelente. Y acá traemos este balconcito que la verdad está bien coqueto. Igual haciendo sentir esa naturalidad, te envuelve toda la parte de Chucuma aquí en piso, en techo, en pared. Entonces, da otra atmósfera también, otra sensación, muy diferente a la otra casa, la verdad. Un poco más natural, la misma jardinera aquí de este lado, mismas plantas, misma selección de plantas, pero pues se percibe diferente. Estas plantas van a tener mucho más libertad de aventarse hacia enfrente, o sea, se va a ver un poquito más natural también. La verdad que sí queda muy bien. Sí, no, la verdad, de hecho para la sesión platicamos con John y coincidimos, ¿no? Sabes que aquí una fotito con una sillita y todo, o Sí. sea, está muy padre ese espacio, se siente diferente, pero también agradable, o sea. Y es que le diste además un detalle con esa Sí, abocinado, ¿verdad? exacto, hicimos un embocinado y toda la materialidad, o sea, si te das cuenta, viene toda la fachada en Chucum, se mete, ¿no? Y trabaja también lo que son los plafones y en piso también está reflejado. Y todo tiene, te digo, el sellador acrílico transparente para asegurar la durabilidad de este acabado. ¿Qué marca es el sellador? ¿Tú lo sabes? Igual, lo venden ellos, se llama Quimiacril. Ah, aquí me quedo. Sí. Ok. Y Muy es bien. el que te ofrecen ellos para, obviamente, Para proteger sus sus productos. productos. Exacto. Claro. Muy bien. Jóvenes, nos tenemos que ir, pero no sin antes compartirles los baños. Mis, fana- Exactamente igual. mis fanáticos de los baños, con un gran detalle que si no vieron el video anterior, en lugar de jabonera, Claro. es todo, de verdad, el cambio Sí, sí, de sí. nivel del muro. Ahorita estamos trabajando igual a otro proyecto y ya lo estamos incluyendo porque la verdad quedó muy bien y a la gente le ha gustado. O sea, han dicho, oye, ¿y esto qué es? Ah, pues, ¿sabes qué? En vez de tener el huequito típico de jabonera, pues te estamos dejando mejor todo el ancho del muro. Y una pregunta, ¿cómo lo haces? ¿Abajo se vuelve un muro doble o un muro de tesón y arriba de soga? Tenemos tal cual el primer muro de block, que es el que ven acá. Ah, Este de aquí es el muro de block. Y luego tal cual inmediatamente hay otro. O ah, sea, no hay mayor problema, simplemente es un doble muro que cortamos hasta aquí ok, para lograr este detalle. perfecto. Sí, 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 y obviamente jugando también con el despiece para que las piezas completas quedaran justo aquí donde da la vuelta la pieza, pues se generara este desnivel. Excelente.
Entonces es exactamente igual. Gemelas en el sentido de que pues tienen el mismo espacio, mismo closet, mismo nicho de TV o escritorio, mismo balcón, pero la disposición del baño cambia, ¿no? Está de este otro lado y el baño pues igual tiene la misma configuración, solamente cambia dónde está la puerta. Igual el gesto de los lavamanos, ya ves que es igual que la otra, tenemos ese mármol. Aquí es un mármol travertino igual, de hecho, con el acabado de chucum en la meseta, y el entrepaño aquí ya no es de salam, obviamente, es de encino, para que haga juego con todo lo demás. Entonces ya aquí sí se aprecia una luz más difusa, ¿ya viste? Sí, sí, sí. Pues se siente muy bien. Sí, aquí la luz. No, y además, fíjate cómo se voltea para allá. Empiezan a pintarse los muros Sí, sí, sí. del amarillo de las Y lámparas. ahorita que está muy nublado, ¿no? Pero normalmente sí, sí se ve muy bonito. Ya con la calidez de las lámparas y todo, se va sintiendo bien. Y por último, y no menos importante, la recámara principal que se Vamos. coloca atrás. ¿Por qué razón, arquitecto? Por temas de, digamos, privacidad o simplemente también cambiar la disposición de lo que normalmente se maneja, que la recámara va enfrente. Entonces quisimos traerla un poco hacia atrás y que le ganara también el espacio en cuanto a vestidor, lavamanos y baño. Una recámara de 410 por 370. Exacto. Tenemos esta disposición de ventanal, un poquito mixto, diría yo, o híbrido, entre fijo y corredizo y una proyección para mediar un poquito el flujo, la cantidad de aire que quieras ingresar a tu recámara. Excelente. Pues siempre puedes voltear a ver igual la alberca, que es algo, creo que, un buen gesto, ¿no? Ver qué pasa abajo. Claro. Hasta ganas dan de, Sí, sí, sí. de aventarse. Como esa frase de Nietzsche que dicen, cuando te le quedas viendo demasiado tiempo al vacío, el vacío Te llama, ¿no? el ¿O qué? vacío te voltea a ver o Sí. te mira también, entonces Sí. aguas. No se le queden viendo mucho al vacío, jóvenes. Ok, acá pues tenemos lo mismo, ¿no? El doble lavamanos, baño, separado. Swarovskis. No tengo, creo que tengo abajo el interruptor, por eso Ok, no ok. tenemos la iluminación aquí. Las dos Pero lámparas. es igual que la otra. Y esta idea de dejar lavamanos afuera, ¿verdad? Sí. Para doble uso y adentro sanitario y regadera. Claro, claro, y eliminar la puerta donde estás Ajá. y la del vestidor para que pues se sienta más amplitud también, o sea, que le dé un flujo diferente y no cortar el espacio tal cual de recámara y se sienta más pequeña. Ahora el baño sí tiene su puerta por cuestiones de privacidad. Pues igual mira la luz difusa, o sea, creo que se ve muy bien eso. Sí. Realmente te digo, toda la casa tiene bastante iluminación natural y hemos estado aquí hasta las 6:30, 6:40, 7 y la verdad que todavía no necesitas luz. Entonces, eso es algo bueno acá, Claro. con los costos luego de energía que andan Que- muy altos. Que pueden ser altos. Sí, claro. Pues a ver, nomás de este lado el vestidor queda de buen tamaño. Recuerden, jóvenes, que no sé si ya les dijimos, pero la casa está en venta. Entonces, en este momento les vamos a dar las redes sociales de los arquitectos para que les vayan a preguntar, bueno, principalmente el costo. ¿En qué costo está? ¿Cuál es el precio de la casa, arquitecto? El costo de avalúo está en 6.100.000 y se fijó el precio con el cliente que es una inmobiliaria en 6 millones cerrados. A Perfecto. negociar, siempre hay margen de Y si mencionan que vieron el video, les vamos a regalar un descuentillo un ahí. pequeño descuento, pero no dejen de decir, O se incluyen los aires, ¿no? También. fíjense, el refrigerador, sí, sí, Exacto, siempre. sí, 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 claro. Bueno, arquitecto, pues muchísimas gracias por compartir. Esperemos seguir conociendo más de su obra. ¿Cuál Claro, es el nombre seguro. de su socia que no estuvo el día de La hoy? arquitecta Elizabeth Garduza, le mandamos un saludo, anda ocupada igual por trabajo, pero se extrañó por acá, pero le mandamos un saludo. Arquitecta, la siguiente le toca a usted. Exacto. ¿Cuáles, por favor, las redes sociales de la oficina? Estamos en Facebook e Instagram como Más Arquitectura MX, pues ahí pueden checar un poquito de lo que hemos hecho, el trabajo que estamos haciendo y con gusto. Y una pregunta para las personas que les interesaría contratar el servicio. ¿Cuál es el costo aproximado de metro cuadrado de construcción? Para este tipo de acabados, más o menos lo que Ujú. estamos viendo, andamos sobre 14,000 pesos el metro cuadrado. Ya precio post pandemia. Sí, Ok. sí, 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 que se está manteniendo, o sea, digo, es un precio que hemos tratado de mantener porque sí, todo ha ido al alza, como te he dicho, ¿no? En cuestiones de mano de obra y materiales,
pero es un aproximado. Excelente. Sí. Pues arquitecto, otra vez muchísimas gracias, un Sí, honor. de nada, bueno, a ti. Nos vemos muy pronto, jóvenes. Nos despedimos. Estamos en Cancún, Quintana Roo. Vayan a darle amor a las redes sociales de los arquitectos para que nos vuelvan a invitar. Porque si ustedes no van y no lo siguen, nadie nos va a invitar y se va a acabar obras ajenas. Y Marce se va a poner muy triste. Saludos a Marce. Ya nos vamos, jóvenes. Cota Paredes, adelante.